Hoy en el sello personal del egresado tenemos al doctor Pablo Patiño Grajales. También lo deben haber visto más de una vez porque hizo parte de la campaña por la rectoría en este último periodo con otros 6 colegas de la universidad. Pero vamos a ver, Pablo, cuál es el sello personal que le pone a su ejercicio profesional. Pablo es médico cirujano, ejerció 6 meses, ¿por qué? Porque así como al ingresar o al buscar la opción de estudiar medicina, fue fundamentalmente para tener una aproximación al conocimiento sobre el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano y cómo se alteraba. Cuando finalicé la carrera, la preocupación continuaba en esa misma dirección, o sea, cómo se daban los fenómenos relacionados con los sistemas biológicos. Y aunque me gustaba la práctica médica, particularmente lo que uno podría llamar medicina interna en ese contexto pues antes de la ley 100, porque era una cercanía grande a los pacientes, mantenía ese incentivo por esa búsqueda de la comprensión de los fenómenos cada vez más profundos del funcionamiento de los seres vivos. ¿Y esa inquietud de dónde salió? ¿Del colegio, de la familia? Sí, pues yo creo que tiene ambos componentes. Un componente familiar porque había, digamos, una parte de la familia, sobre todo algunos tíos, que siempre buscaban como esa relación con la academia, aunque no éramos una familia pues, pobre básicamente. Varios de ellos estudiaron en la universidad y uno aprendía como esa cercanía frente al conocimiento. Pero después, ya en la educación básica, particularmente en varios años de la primaria y después al final del bachillerato es como muy particular. En los primeros años de primaria y el final de bachillerato tuve como una aproximación por profesores, por maestros, que me hacían cuestionar el conocimiento. ¿En qué colegios fueron? ¿Cuáles fueron los colegios? Bueno, en la educación primaria fue lo que se llamaba en esa época la Escuela de Varones, Escuela Urbana de Varones La Paz, en el barrio La Paz de Envigado. Estudié de primero a quinto y luego pasé al bachillerato al Liceo Manuel Uribe Ángel, también en Envigado. Entonces, tenían unas particularidades, esa educación pública, por maestros muy preocupados por el conocimiento, ¿sí? por hacer que los jóvenes, los niños y los jóvenes tuvieran esa aproximación a comprender los fenómenos naturales sobre todo. Bueno, y con una formación científica, pues por lo menos amante de la ciencia, y una formación laica y en un colegio laico, ¿por qué fue a la Bolivariana? Hubo una circunstancia, o un par de circunstancias en ese momento. La primera, que creo que fue fundamental, es que en ese instante, en 1980, diciembre de 1980, que terminó el bachillerato, para empezar la carrera en el 81, la Universidad de Antioquia estaba cerrada. Estaba en medio de una crisis, un paro bastante largo. Incluso no hubo en ese momento posibilidad de presentarme. No hubo admisiones. No hubo admisiones, no hubo posibilidad de presentarme a la universidad. Y lo segundo, digamos, una situación afortunada, es que tuve muy buen puntaje del ICFES, ¿sí? Fue el mejor puntaje en ese momento del liceo y eso me abría otras posibilidades. Entonces facilitó que me presentara pues, a la Bolivariana, a la Pontificia Bolivariana y por supuesto facilitó de todas maneras el ingreso en ese momento. ¿Hubo alguna consideración especial con la matrícula por haber tenido ese puntaje en el ICFES o no? Simplemente no hubo que hacer vaca en la familia para estar pagando. No, pero sí rápidamente, en ese momento creo, pues de pronto puedo pecar un poco de exagerar, pero era mucho más económico la matrícula en la Bolivariana. Sí. Ahora, la otra opción que rápidamente tuve fue la de hacer un crédito del ICETES y eso, por supuesto, ayudó desde el punto de vista económico. Pagando, claro. Sí. Bueno, y el ambiente, cuando uno sale de bachillerato, traer toda la formación básica en lo público y llegar a lo privado no es como muy tensionante. Sí, al principio esa era una preocupación, pues aunque uno pues, con 17, 18 años pues, no tiene grandes preocupaciones, pero sí se sentía un entorno muy distinto, por supuesto. Pero fui muy afortunado
Y creo que ahí también hubo dos factores importantes. El primero es que el hecho de que la Facultad de Medicina de la Bolivariana estuviera por fuera del campus establecía como un entorno más libre, sí, mucho más, menos como relacionado con una disciplina, o que no necesariamente pues en ese contexto, pero sí tenía un entorno diferente. Y lo segundo, la fortuna de contar con un grupo de personas, de compañeros muy ecléptico. O sea, había de todo, personas provenientes, por supuesto, de los colegios más prestantes de la ciudad, pero también otros jóvenes de la educación pública, incluso personas de afuera de Medellín. Entonces eso hacía o permitió crear un entorno muy diverso y que favoreció pues la inserción básicamente en todo lo que fue ese proceso formativo. Bueno, aquí dice que continuó los estudios hacia inmunología y luego hacia medicina biomédica. Ciencias básicas Ciencias básicas biomédicas, pero enseguida nos cuenta después de que veamos unos mensajes. En el sello personal del egresado estamos conversando con el profesor Pablo Patiño Grajales. Bueno, para más precisión, Pablo Javier Patiño Grajales. Dice que estudió medicina y cirugía, pero la ejerció 6 meses por dedicarse más bien a la ciencia. Después lo vemos en inmunología. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, digamos, al final de la carrera también tuve la fortuna de estar cerca a un médico internista incluso, en una de las rotaciones que me correspondía, que era una persona que tenía una preocupación por el avance de la medicina. Se llama Rafael Rodríguez, médico internista, incluso pues egresado de la Universidad de Antioquia, con una gran trayectoria, quien en ese momento me empezó a plantear que si yo pues tenía esa preocupación por una medicina diferente, una medicina del futuro, lo que debería es estudiar en investigación, hacer investigación y estudiar una opción como la que se abría en esa época en la Universidad de Antioquia, que era la maestría en inmunología. Entonces me acerqué a un profesor de la maestría en ese momento, el doctor Eli Salgado, era profesor de la maestría, profesor de la Facultad de Medicina, y con él tuve una aproximación a conocer, no tenía antes ninguna cercanía con la Universidad de Antioquia. Me presenté al examen de admisión que se realizó a finales del 87 y después de eso ingresé ya en enero del 88 a hacer la maestría. Ya ahí la maestría era con un programa de investigación y adscrita a un grupo, ¿no? Sí, o sea, la maestría estaba dentro de la Facultad de Medicina, sí. Estaba adscrita al Departamento de Microbiología y Parasitología, y hacían parte de esa maestría varios grupos de investigación, entre ellos el grupo de inmunodeficiencias primarias, liderado por la doctora Diana García de Olarte, quien fue mi tutora durante esta época. Entonces pues la maestría tenía un énfasis en investigación, o sea, era una maestría fundamentalmente de investigación, pero por supuesto tenía cursos en distintos fundamentos de la inmunología, o sea, desde lo más básico hasta aspectos aplicados y clínicos. Entonces el trabajo cubría como esos elementos, el trabajo de investigación, tanto lo clínico como lo básico. Entonces ya después ustedes continúan el mismo proyecto o el mismo tema, pero en otra, ya en el nivel doctoral. Sí. Cuando yo terminé en el 90, me gradué de la maestría, digamos, gracias al apoyo de ella y a la cercanía que establecimos por varios proyectos de investigación que incluso nos financiaron en ese momento por parte de Colciencias, yo me vinculé como auxiliar de investigación, gracias pues a estos proyectos. Luego en el 91 se hizo una convocatoria pública de méritos en la sección de inmunología. Ahí me presenté, ahí ingresé, ahí pude vincularme ya a la universidad en septiembre del 91 y luego, 2 años después, año y medio después, se abrió el programa en Ciencias Básicas Biomédicas, que ya permitía crear y ofrecer los programas de doctorado, que hasta ese momento no existían doctorados en el área biológica o biomédica. Entonces yo ingresé a mediados del 93 a ese programa de doctorado, que es doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas en la línea de inmunología. Y continué básicamente con la doctora Diana García como tutora.
trabajando ya en aspectos un poco, digamos, más profundos desde el punto de vista bioquímico, molecular, de las inmunodeficiencias primarias. En uno de esos fue la investigación que después dio como resultado una publicación internacional y que la Universidad de Antioquia le reconoció, sí, pero fue más adelante. O sea, yo realicé el doctorado entre el 93 y el 97, me gradué en el 97, fui el primer doctor que se graduó, no solo del doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, sino de la universidad. Me reintegro, estuve en comisión, digamos, de estudios en esa época, me reintegro a la Facultad de Medicina, seguí trabajando un par de años más con la doctora Diana García. Ella se jubiló, pues se retiró ya en el 99 y yo asumí la coordinación de ese grupo, el grupo de inmunodeficiencias, a partir de finales del 99 hasta el 2007. En esa época pues logramos consolidar el grupo, digamos avanzar en lo que ya se había establecido por parte de la doctora Diana y logramos consolidar, como digo, varios proyectos de investigación. Entre esos, varios muy interesantes relacionados con los defectos moleculares de las inmunodeficiencias primarias. Eso es, uno de esos proyectos fue el que llevó a esta anotación, a esta publicación, que es una publicación realizada en una de las revistas de mayor impacto en el área de medicina, y por eso el reconocimiento pues, que se dio en el 2006. Bueno, y esa labor que después aparece como nueva, ya no de investigación ni de ejercicio médico, sino administrativo. Vino a dar a la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue también un recorrido muy interesante, porque la preocupación fundamental, lo he dicho, es comprender cómo funcionaban los seres vivos, desde el punto de vista inicialmente, digamos, el funcionamiento del cuerpo humano, la fisiología, y cómo se alteraba la patología o la fisiopatología. Luego, cuando ingreso a la maestría, es avanzar más hacia la molécula, hacia lo bioquímico molecular y lo inmunológico. Y luego en el doctorado aún más profundo, ya es aspectos físico-químicos. Bueno, todo eso abre un panorama que no es que estuviera desconocido, sino que no lo había visto desde una perspectiva distinta. Y es cómo todo esto obedece también a un tema social, político, económico. O sea, la investigación constituye un elemento fundamental de todo un entramado socioeconómico y político. Entonces, ya había dicho hacía 50 años Héctor Abad Gómez, exacto, que la salud es un problema sociocultural y político. Exactamente, entonces la investigación, que era una preocupación fundamental, ya estábamos en la CIU en ese momento, bueno, cómo lograr que nosotros, Universidad de Antioquia, y sobre todo Colombia, avancemos hacia constituir un sistema de ciencia y tecnología mucho más robusto y a facilitar la generación de conocimiento para transferir el conocimiento a la sociedad. Pero vea, como esa experiencia es muy interesante, vamos a ver unos mensajes y luego volvemos para que nos cuente cómo fue en la CIU, cómo le fue con Colciencias. Ya venimos. Pablo Patiño Grajales nos está comentando todo lo que ha sido su trayectoria a través de la área de la salud en diferentes tipos de desempeño, como profesional, como investigador. Ahora nos va a contar la invitación que le hizo Colciencias durante un periodo a estar en uno de los cargos. ¿Cuál fue? Sí, un antecedente importante para eso es que cuando ya estábamos en la CIU, me picó ese interés por comprender las dinámicas sociales, políticas y económicas de la investigación, la ciencia y la tecnología. Eso me llevó a hacer algunos procesos de formación apoyado por la universidad. Luego de eso, entonces, la preocupación pasó del cuerpo y de las moléculas a lo sociopolítico. Comprender cómo funcionaban las sociedades científicas, por ejemplo, las dinámicas de financiación de la investigación. Ahí estando en la CIU, tomé la decisión de hacer el año sabático en el 2007-2008. Estuve un año como asesor científico del Parque Explora, trabajando en apoyo a temas científicos y educación, y de ahí recibí una invitación por parte del doctor Jaime Restrepo Cuartas como director de Colciencias para liderar la dirección de fomento a la investigación de Colciencias. Eso fue ya en el 2011, estuve hasta el 2013 y precisamente me permitió
meterme como en las profundidades de lo que son los temas políticos de este país alrededor de la ciencia y la tecnología. Eso lo animó a hacer dos cosas. Una, a aceptar la dirección de la CIU, de la Corporación para Investigaciones Biológicas, sí. Y otra, a escribir un libro. Sí. A ver cómo fue la cosa. Bueno, a raíz de ese proceso, yo regresé en el 2013, me reintegré a la universidad, a la Facultad de Medicina, estuve en el Instituto de Investigaciones, de ahí salté a la Vicerrectoría de Extensión en el 2014, estuve de 2014, principios del 2015 en la Vicerrectoría, y todo ese contexto fue importante para esos dos últimos aspectos. El primero, me invitaron a apoyar a la CIB, a la Corporación para Investigaciones Biológicas. Estaba viviendo una crisis importante, tanto en lo científico como en lo económico. Entonces terminé vinculado inicialmente como director científico de la CIB, apoyado desde la Facultad de Medicina, y desde hace un par de años como director general de la CIB. Precisamente tratando de llevar como a la práctica mucho de este aprendizaje. Y durante ese mismo periodo de tiempo, precisamente toda esa reflexión que he venido haciendo durante muchos años acerca de la ciencia, la tecnología y sobre todo el papel de la educación superior y la universidad en ese contexto, me llevó a plantearme la necesidad de escribir. Yo venía escribiendo, haciendo algunos pequeños artículos, algunas reflexiones, pero en el 2015-2016 eso se convirtió en un proyecto editorial que terminó siendo un libro que se publicó el año pasado. Lo publicaron la universidad y el editorial Magisterio. Y el editorial Magisterio, una coedición, sí. Que es básicamente una reflexión acerca de la historia de la universidad, la evolución del conocimiento desde la perspectiva de la universidad. La universidad en el mundo. En el mundo, sí. Exacto. Cómo nace la universidad en el medioevo, cómo transcurre durante la modernidad, cómo se transforma después del siglo XIX y que hoy consideramos como universidad. Y eso cómo ha afectado o cómo ha transformado las sociedades en el mundo, particularmente en Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Bueno, y es una biografía que ha rendido tanto, si ha dejado tiempo para divertirse un poquito en alguna otra cosa, un hobby. Sí, pues yo disfrutaba mucho del deporte, de jugar fútbol. Futbolista. Sí, fui tanto pues, desde muy pequeño hasta en la universidad. Después ya por temas, digamos, de cuidado de ciertas lesiones, dejé el fútbol y me dediqué a jugar tenis. Jugué también tenis un tiempo. Ya después lo dejé, me dediqué más. O sea, el hobby más importante en este momento para mí es la lectura. La lectura y la música. Y la música. Particularmente, pues me gusta mucho la música clásica y la música instrumental. Algunos New Age, pero más como una música que combina, digamos, lo clásico con el rock clásico. Sí, bueno, y esos dos hobbies y además el conjunto de conocimientos le ayudaron a batallar contra esa enfermedad que lo tuvo en vilo. Sí. Sí, yo creo que primero una aproximación que siempre he tenido a la vida desde tomar las cosas precisamente basadas en el conocimiento. Creo que en ese sentido una persona muy racional y entender que este tipo de procesos se pueden presentar, esas situaciones, y que hay formas de afrontarlas. Creo que ese es un elemento clave. Pero mire que hay unas características de unas enfermedades que todo el mundo como que las cuenta, pero esta no. ¿Cómo es un trasplante de médula? Sí, en este caso pues tuve una enfermedad que se llama mieloma múltiple, es un tipo de leucemia. Afortunadamente no es tan agresiva como otras leucemias y da una posibilidad de hacer un diagnóstico que se llama el trasplante de médula ósea autólogo, que es, en este caso, se hace una separación de células madre hematopoyéticas, o sea, de la médula ósea propia, se separan por un mecanismo especializado, se enriquece esas células, se hace un proceso de quimioterapia bastante agresivo para destruir la médula que está enferma y se inyectan esas células madre que están sanas y eso restituye la médula ósea. ¿Eso es un periodo de cuánto tiempo? El tratamiento total fueron alrededor de 8 meses, con una quimioterapia previa, después la preparación para el trasplante y después 2 meses de trasplante, estando hospitalizado, totalmente aislado 1 mes y después otro 1 mes y medio
de una, digamos, parcial hospitalización en la casa. Sí, y salí pues relativamente bien de todo este Entonces, proceso. ahora la salud suya mejoró y la salud de la corporación. Bueno, la Corporación para Investigaciones Biológicas es un proyecto muy importante de ciudad, de región y de país. Es una apuesta a la que varias universidades se han sumado, entre ellas lideradas por la Universidad de Antioquia. Estamos en ese proceso, se ha venido consolidando, recuperando el tema financiero. Sin embargo, todavía es difícil decir que la CIP está al otro lado, porque es necesario dar una serie de transformaciones, no solo en lo financiero y económico, que por supuesto es fundamental, sino también desde el punto de vista organizacional. Hay que generar una agenda o unas propuestas de agenda de investigación que consoliden esa posición de la CIP en relación con las instituciones sociales. Esa es la apuesta en la que estamos trabajando. Magnífico, vea, este tiempo ya se nos acabó, me están diciendo allí, entonces vamos a tener que esperar otra ocasión para que nos cuente qué pasó con todo este proceso de participación en lo de la rectoría, bueno, y del grupo de investigación o de trabajo académico que tenemos aquí en la universidad para reflexionar sobre ella. Sí, por supuesto, pues pueden contar conmigo, creo que sería un placer, pues además de un honor, seguir compartiendo con los egresados y con el resto de la universidad pues esta experiencia. Profesor, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y a ustedes hasta la próxima ocasión en el sello personal del egresado.